Hola chicos, en la clase de hoy vamos a conversar sobre el próximo tema que vamos a trabajar en clase, que se trata sobre números irracionales, ¿sí? Un tipo de números que ustedes ya conocían por distintos ejercicios anteriores. Tengo algunas fotos como para entrar en el tema, darle una pequeña introducción, un pequeño repaso de los distintos conjuntos numéricos que ustedes fueron conociendo y algunos ejemplos bastante conocidos sobre algunos números irracionales famosos. Bueno, a lo largo de todo su recorrido por matemática, ustedes fueron conociendo los distintos conjuntos numéricos. Por ejemplo, los primeros que pudieron conocer fueron los números naturales o enteros positivos, que son básicamente aquellos que utilizamos para contar. Luego también aparecieron el cero y los negativos, ¿sí? Eso forma el conjunto de los números enteros que se simbolizaba con esta letra Z. Algunas definiciones incluyen el número cero en los naturales, pero bueno, no es este caso, eso va variando en algunos libros de matemática. También conocían el conjunto de los números racionales. Los números racionales son aquellos números que pueden expresarse como una fracción, es decir, como una razón, un cociente o una división de dos números enteros. Acá hay tres ejemplos. Es muy importante también tener en cuenta que dentro de este conjunto numérico también están los decimales periódicos, los decimales puros, los decimales mixtos, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros tenemos un número periódico, 1,12 periódico, y eso lo podemos expresar como fracción, así que esos números sí están dentro de los números racionales. Si se fijan, el conjunto de los racionales incluye a los enteros que a su vez incluyen a los naturales. Pero hay otro conjunto que se diferencia de este, que son los irracionales, y al contrario de los racionales que yo recién les mencionaba, se diferencian porque no se pueden escribir como una fracción. Es decir, no se pueden escribir como un cociente, una división entre dos números enteros, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de este tipo de números: raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3 o raíz cuadrada de 5, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva para mostrarles, por ejemplo, estos números irracionales, dos de ellos que tienen letras asignadas porque son famosos, ahora vamos a detenernos en ellos, pero básicamente lo que nos pasa cuando nos encontramos con un número de este tipo es que sabemos que se trata de un número decimal, pero donde sus cifras decimales son, por un lado, infinitas y por el otro lado no periódicas, ¿sí? Es decir, no hay ningún patrón de repetición. Esto hace que nosotros no podemos escribir nunca de forma completa un número irracional, y por el otro lado que nunca lo podemos conocer de todo porque las cifras continúan y continúan de forma infinita. Algunos números irracionales famosos, como por ejemplo el número e o el número pi, tienen letras asignadas, y eso es porque aparecen en diversas fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, una fórmula donde aparece el número pi sería, por ejemplo, no sé, la del perímetro del círculo, donde la fórmula es 2 por pi por radio, ¿sí? Es decir, esto ya lo hemos usado antes con la aproximación de 3,14. Pero bueno, ese sería el número pi truncado en dos decimales, cortado, y no el número pi completo, ya que de esa forma nunca lo podríamos escribir. Bien, algo muy importante es esto. Como justamente el tema de escribir a un número irracional como un número decimal es complicado por lo que yo recién les comentaba de los decimales, vamos a trabajarlos más que nada escritos de esta forma, ¿sí? Escritos como números radicales, como por ejemplo los que aparecían anteriormente en la foto anterior, no sé, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3 y demás. Pero es muy importante que nos acordemos de estas palabras que aparecen en la foto que estamos observando, porque nos vamos a referir a partir de ahora con todos estos nombres, ¿sí?, precisos, que son las partes de un número radical, ¿sí? Por un lado encontramos que en un radical está el signo radical, que es el que aparece en rojo, que es básicamente la raíz. Luego tenemos el número que está dentro de esa raíz, que se llama radicando. Y por último, el otro número importante es este, que es el índice. Nos tenemos que acordar que a veces el índice aparece escrito, por ejemplo, en este caso aparece el número 3, pero cuando no aparecía escrito presuponíamos y sobreentendíamos que era un número 2, o sea que se trata de una raíz cuadrada. Eso también es fundamental que ustedes lo tengan presente. Bueno, y el resultado de
todo esto se llama básicamente raíz. Pero bueno, estos son nombres que vamos a usar bastante a partir de ahora, ¿sí? Con todos los ejercicios que vamos a comenzar a trabajar, con los números radicales, que básicamente un número radical es eso, un número que está expresado con alguna raíz. Esa raíz tiene su propio índice y el número que está debajo del signo radical se llama radicando. Así que esta pequeña introducción va a ser fundamental para todo lo que vamos a comenzar a trabajar en las clases que siguen.